Hoy quiero conversar sobre un tema que me han hecho varias consultas sobre la edad operatoria más frecuente de ciertas patologías en pediatría. Y he querido pues puntualizar las, las fechas más o menos, es lo que denominamos frecuentemente el calendario quirúrgico habitual de las patologías más frecuentes en cirugía pediátrica. Y en este sentido, pues es interesante, muchas madres les preocupa cuando tienen un niño con un problema con esta patología, si deben resolverlo urgentemente, o si pueden esperar, o si pueden contemporizar, etc. En este sentido, voy a detallar algunas patologías dependiendo del área. Quería conversarles, por ejemplo, a nivel de cabeza y cuello. Nosotros en pediatría quirúrgica conseguimos patologías como el labio y el paladar hendido, que casi siempre son dos entidades que requieren un manejo multidisciplinario y que van a requerir valoraciones previas antes de la cirugía por diferentes especialidades, bien sea el odontólogo, bien sea el pediatra desde el punto de vista nutricional, también la parte de foniatría, la parte de ORL. Todo eso es indispensable y muchas veces antes de la cirugía requieren una valoración preanestésica adecuada para que el anestesiólogo también se familiarice con todas estas entidades. Y por lo general, las hendiduras labiales se pueden ser intervenidas incluso desde el nacimiento. Actualmente existen trabajos relacionados con este aspecto que pueden ser operados desde el nacimiento. Sin embargo, la media o en general se estima que alrededor de los 3 meses es como la época ideal para operar esta patología. Es el momento en que el niño tiene un peso adecuado, tiene condiciones perfectas, sus exámenes de laboratorio normales y es una época bastante adecuada para resolver esta cirugía. En cuanto al paladar, existen ciertas discrepancias. Hay centros que los operan desde los 6 meses de edad. Sin embargo, existe una media de alrededor de los 18 meses antes de que el niño comience a hablar, etc. Hay ciertas diferencias en algunos centros, pero por lo general está alrededor de los 18 meses. Luego tenemos algunos quistes y algunas tumoraciones a nivel del cuello. Entre ellos tenemos el quiste tirogloso, tenemos remanentes y fístulas branquiales que se encuentran a nivel de la cara lateral del cuello. Son problemas de tipo congénito y que casi siempre, si tienen algún proceso infeccioso, tratamos de resolver el problema infeccioso primariamente y luego resolverlo. Pero son patologías que deben ser intervenidas desde el momento en que se hace el diagnóstico, porque muchas veces contemporizamos, el paciente se contamina, se infecta, etc. Y entonces los procesos se vuelven crónicos y es mucho más complicada su resolución. Luego tenemos las sinequias sublinguales. Las sinequias sublinguales, que son los frenillos que deben resolverse en el momento que se hace el diagnóstico. Igual que la ránula sublingual, que la ránula sublingual no es más que una tumoración debajo de la lengua que parece como un pequeño quiste y que cuando aparece, cuando lo detectamos, casi siempre por obstrucción de su conducto de drenaje, hay que resolverlo quirúrgicamente. Entonces son patologías que deben ser solucionadas al diagnóstico. Luego tenemos a nivel del abdomen, ya me han hecho mucho la pregunta, las hernias umbilicales. Las hernias umbilicales por lo general, dependiendo del volumen, hay hernias umbilicales muy voluminosas, con un anillo mayor de 2 centímetros, que muchas veces las resolvemos alrededor del año si no logramos que se cierren. Pero en general, la mayoría de las hernias umbilicales en pediatría las contemporizamos entre los 3 y los 4 años para tratar o para esperar el cierre espontáneo de esas hernias umbilicales. Y si esas hernias umbilicales, llegado a ese periodo, algunos contemplan los 3 años, otros los 4 años, pero están más o menos en ese promedio, deben ser corregidas quirúrgicamente.
No así con las hernias supraumbilicales y las hernias epigástricas, que son dolorosas, a veces tienen pellizcamiento porque se mete allí el epiplón, el mesenterio, y entonces es necesario corregirlas mucho antes, en el momento del diagnóstico. Entonces las hernias umbilicales alrededor de los 3-4 años y las hernias supraumbilicales y epigástricas en el momento de realizar el diagnóstico. Luego tenemos los granulomas umbilicales, que como ya les había mencionado cuando tratamos ese tema, los resolvemos en el momento del diagnóstico. Y los remanentes del conducto ónfalo-mesentérico y los remanentes del uraco, por supuesto, al realizar el diagnóstico hay que corregirlo. Luego tenemos la patología a nivel del canal inguinal. Ahí es la hernia inguinal, que es la más frecuente tanto en el varón como en la niña, deben ser corregidas en el momento que se realiza el diagnóstico. Ya debemos planificar y buscar el mejor momento para resolver y corregir quirúrgicamente esa hernia. ¿Para qué? Para evitar que ocurra un encarcelamiento o un estrangulamiento herniario y tengamos que operar luego el niño de una manera urgente, una manera apresurada, sin ninguna necesidad. Entonces, básicamente, al diagnosticarla, tratar de planificar su corrección. Luego tenemos los hidroceles testiculares, que pueden ser comunicantes o no comunicantes. Tanto los comunicantes casi siempre hay que resolverlos al diagnóstico porque se comportan como una hernia. Y los no comunicantes, los que son tabicados, que está el hidrocele allí, que no se modifica, que siempre contemporizamos hasta el año de edad a ver si se reabsorbe espontáneamente, y si no sucede hay que corregirlo después de alrededor de los 12-18 meses. La criptorquidia, que es la falta del descenso testicular, que no ha llegado el testículo hasta la bolsa escrotal completamente, debe corregirse antes del año. O sea, antes de los 12 meses deberíamos corregir ese problema para evitar que haya lesiones de las células de Leydig y se produzca problemas de esterilidad a posteriori. Luego tenemos el varicocele, que cuando se presenta en el niño, según su estratificación, grado 1, grado 2, grado 3, etc., y a los síntomas, se procede a su resolución. Casi siempre contemporizamos hasta la edad preescolar, escolar, y que si se presenta sintomático hay que corregirlo mucho más rápidamente. Luego, la fímosis, por supuesto, es un problema que cuando se presenta hay que resolverlo por lo general en el momento, porque ya es un estrechez que trae problemas urinarios y hay que resolverlo inmediatamente. Las hipospadias, ya hemos mencionado que algunos hablan de resolverlo desde los 6 hasta los 18 meses. Es el periodo en que la mayoría de las veces se procede a resolver quirúrgicamente esta patología. La sinequia de labios menores siempre lo resolvemos en el momento de hacer el diagnóstico. Y las adherencias prepuciales, lo que ya hemos comentado, que son una característica normal, que pueden presentarse adherencia de manera normal hasta los 24 meses, y que si después de los 24 meses pues presenta problemas de micción y de retracción, etc., se trata de resolver. Pero que la idea con las adherencias prepuciales es tratar de manipular lo menos posible hasta los 24 meses. Y luego tendríamos los hemangiomas, sobre todo los hemangiomas en diferentes sitios del cuerpo, que pueden solucionarse con crioterapia o láser. Pues hay que tratar de buscarle solución antes de que aumenten de volumen y nos den problemas mayores. Actualmente pues se utilizan muchas terapias, inclusive desde el nacimiento, con el manejo del propanolol, un producto que se utiliza desde que el niño nace para tratar de minimizar los efectos y el crecimiento de estos hemangiomas. Pero cuando se presentan hay que tratar de solventarlos lo más pronto posible. Los linfangiomas, cuando son componentes linfáticos, ni desde el momento del diagnóstico hay que tratar de buscarle solución a su problema. Igual que los quistes dermoides y
lo que mencionaba de cinética y frenillos sublinguales que deben resolverse en el momento de diagnóstico. En cuanto a los hemangiomas, linfangiomas y los problemas vasculares, actualmente se habla ya no de como tal de linfangiomas, hemangiomas, sino se habla de malformaciones vasculares en un sentido más amplio, porque pueden ser malformaciones que involucren tanto al componente arterial, venoso o al componente linfático o ser de tipo mixto. Entonces, en el momento que se presentan, hay que proceder a definir y a establecer un diagnóstico y a iniciar un tratamiento adecuado para estos casos. Luego tenemos una serie de patologías como la apendicitis aguda, la hipertrofia congénita del píloro, muchas exploraciones diagnósticas, testículos no descendidos, hernioplastia, hernias hiatal y muchas otras que van sumándose al manejo ya no ambulatorio, pero sí que se están manejando ya a través de la laparoscopia. La laparoscopia comienza pues se ha iniciado con buen pie dentro de la cirugía pediátrica y actualmente pues se realiza laparoscopia tanto en niños preescolares, escolares e incluso la mayoría de las malformaciones a nivel neonatal se están manejando bajo cirugía laparoscópica con buen éxito y con beneficios muy importantes para el niño, que evita pues mayor sufrimiento, mayor estancia hospitalaria y por supuesto mayores complicaciones y un manejo mucho más preciso. Luego existen una serie de procedimientos diagnósticos como laringoscopias directas, broncoscopias, anoscopias, citoscopias, aplicaciones de láser quirúrgico, dilataciones, exploraciones, que todas esas se realizan pues en el momento que realizamos el diagnóstico y son necesarias, y que muchas de estas exploraciones y muchos de estos procedimientos pueden realizarse de manera ambulatoria. Es la ventaja en la cirugía pediátrica debido a la mayor y más rápida recuperación del niño a todos estos procedimientos. Bueno, en este sentido, más o menos les he hecho un bosquejo de las patologías más frecuentes y que van a meritar cirugía en la edad pediátrica, y cualquier otra incógnita que tengan al respecto me lo hacen saber y podemos comentarlo en próximos charlas que tengamos de pediatría quirúrgica. Muchas gracias.